Bueno, y es una explicación también de todo lo que es la ley, que ya estaremos hablando, por supuesto, porque está en la línea telefónica Javier Corral, senador de la República, secretario de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara Alta. Javier, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, Mario, me da mucho gusto saludarte, por supuesto. Oye, el artículo 109 para afuera, entonces. Ya lo había adelantado la presidenta desde hace 2 o 3 semanas, cuando inició la polémica en torno de esta mala redacción del 109, que posibilitaba a la agencia a suspender temporalmente las plataformas digitales. Tal y como lo dijo Merino, es cierto, hay un artículo en la ley del IVA que ya contempla la suspensión temporal de acceso a servicios digitales cuando las plataformas no cumplen fiscalmente con sus obligaciones. Sin embargo, este tema ha dado pie a magnificaciones y distorsiones, y la propia presidenta ha dicho, a ver, eso hay que eliminarlo. Y de hecho, Mario, en términos reales, esta no es la ley sustantiva para regular estos servicios de valor agregado que son las plataformas digitales. Lo que sí se mantiene, aunque creo que debe ser con otra redacción, pues es la prohibición de la publicidad extranjera que patrocinan o encargan gobiernos particularmente. Que la ¿no? sigo viendo, ayer me metí a YouTube, senador, y me tocó ver ese comercial todavía en territorio nacional, de la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos haciéndose llamado a los migrantes para que no vayan. Pues sí, Entonces, aun cuando eso es en plataformas digitales, donde pues tiene evidentemente mucho mayor impacto, y donde también se causó, yo creo que una gran sorpresa en el país, pues fue la transmisión en cadena nacional, ¿no?, de una de las empresas televisoras. Sí, sin duda. Oye, ahora, gran parte de la polémica también, de los que ya conocen el sector de las telecomunicaciones, y es el diseño que está quedando de esta supersecretaría que va a concentrar muchísimas funciones que antes estaban distribuidas entre reguladores y otras secretarías, comunicaciones, la propia Secretaría de Gobernación. Ahora será un solo ente. Eso preocupa, que sea una sola cabeza la que dirima todo el asunto. Pero fíjate que ahí pues hoy tenemos un gran avance, porque pues fruto de estos conversatorios que se han realizado en el Senado de la República, y como yo mismo lo había advertido o adelantado, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha decantado por un órgano desconcentrado, con autonomía técnica, con especialidad, adscrito a la Agencia de Transformación Digital, pero con las características que en una materia como esta deben de ser. Esta es también una decisión muy importante. Por ahí se han venido delineando en mucho las participaciones de los ponentes en los conversatorios que ha impulsado y organizado el Senado, o ha sido prácticamente, vamos a decir, la observación más importante, más crítica, porque no es que antes estuvieran distribuidas en muchas secretarías. Lo que pasa es que todas estas funciones antes las concentraba el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí, habida cuenta de que se trataba de un órgano autónomo. Al haberse eliminado la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, haberse desaparecido al IFT, pues ahora lo que tenemos que hacer es efectivamente hacer una redistribución de estas atribuciones, no solo entre la Agencia de Transformación Digital, sino fundamentalmente en un órgano regulador que hay que crear, porque al final del día no puede haber pues una discrecionalidad política de ese tamaño en una materia que es tan relevante, pues no solo para la economía, para los mercados, sino fundamentalmente para la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la información. Y ahí sí se habían concentrado una serie de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital que terminaban recayendo en una sola persona. Y esta sola persona pues depende de la titular del Ejecutivo. Y ella misma, lo puedo decir con esa certeza, en conversaciones que hemos tenido, atajó esa idea y dijo, a ver, yo creo que tenemos que hacer un diseño en el que efectivamente decisiones de esta naturaleza estén más en el ámbito de lo técnico y no de lo político. Y entonces se ha venido delineando un órgano desconcentrado. Ya. Las principales características ya se han estado dando en los conversatorios, y habrá pues que generar toda la... Eso yo creo que es positivo, ¿no? Que finalmente sí va a haber positivo. Cambios a las cosas que se están viendo que sí pueden quedar mejor, definitivamente. A ver, yo creo sinceramente que se pueden modificar
los asuntos más polémicos de esta iniciativa, que es ese, como esta autoasignación de espectro para el Estado. Sí, eso también preocupa mucho para al uso comercial. Sí. Ya como comercial, al mercado minorista, Javier, que eso también llama la atención. El Estado puede hacerlo y debe hacerlo, porque los grandes operadores de telecomunicaciones han incumplido a lo largo de 30 años las metas de cobertura social y solo se han dedicado a descremar mercados. Sí. No han garantizado, ya no digamos geográficamente, ni siquiera en las poblaciones urbanas, pues tarifas asequibles. El Estado tiene derecho a tener también y puede hacer este servicio. Lo que sucede y lo que hay que asegurarnos es que efectivamente lo haga en igualdad de condiciones con las empresas privadas, o sea, pues que participe en las licitaciones de bandas de espectro con pago de derechos, el otorgamiento de la concesión y por el uso del espectro. Entonces, a mí me parece que ajustando estos temas, sí, la iniciativa puede quedar muy bien y entonces vamos a poder, ahora sí como se dice, quitar la cizaña del trigo y decir lo realmente importante que constituye esta reforma, sí, que tiene como un gran objetivo el de aumentar la conectividad en el país, asegurar el Internet como un derecho humano fundamental, posibilitador, habilitador de otros derechos fundamentales, incluso en términos de derechos digitales, y por supuesto también la recuperación en esta iniciativa de los derechos de las audiencias y de los usuarios, sí, que habían sido cercenados por una reforma que senadores del PRI y del PAN promovieron en el 2007, impulsados por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y particularmente por Televisa, para cercenar estos derechos. La iniciativa de la presidenta ha restituido estos derechos de las audiencias que estaban previstos originalmente en la ley del 2014. Y luego también es importante decir, se aumentan derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Es una iniciativa que incluso genera nuevas formas de acceder al espectro radioeléctrico y que también ofrece por primera vez, y esto hay que decirlo porque ha sido una queja reiterada en varios de los operadores de telecomunicaciones, ofrece descuentos por despliegue de infraestructura en zonas marginadas o que no tienen cobertura. A la contraprestación. A la contraprestación, porque sí, se ha dicho, y efectivamente, México es uno de los países que tiene los más altos costos en materia de espectro, y en ese sentido, pues se puede desmotivar la inversión. Entonces, sí, la es iniciativa, fundamental, obviamente, para tener una red 5G o lo que queramos tener, ¿no? Y deja tu 5G, pues para estar al tono sí, de los avances tecnológicos, de los procesos tecnológicos que ya se asoman, ¿no? En algunos países hasta la 7G. Algunas de las quejas y molestias de los actuales operadores es que efectivamente ellos pagan contraprestaciones, efectivamente pueden ser costosas, y que el tema con Altán Comunicaciones es de la empresa, bueno, la que opera el espectro del Estado y además de la CFE, es completamente pues desleal, es una competencia desleal. Y que lo que temen es que efectivamente no se trate de llegar a los últimos rincones donde no hay conectividad, sino que lo que hagan es básicamente terciar con otros operadores que están ya en el país y que están utilizando ese espectro con precio muy bajo porque es subsidiado y que están creciendo mucho. La ley sí establece cuáles son los fines de este uso comercial. Los limita a cobertura social y universal. Y por supuesto establece reglas una vez que coloca la hipótesis. Ese es uno de los ajustes. Estamos hablando de un artículo que es el artículo 57, que se debe hacer atendiendo a mantener lo que se llama la neutralidad de la competencia. Dicho esto, también hay que decir que el Estado puede hacer también y ejercer estas atribuciones por sí mismo, incluso sin que constituyan actividades monopólicas. Es que el Estado necesita y debe garantizar el derecho de acceso a Internet, y lo debe hacer por todas las formas posibles, incluso por las que los propios operadores no han querido, no han podido. Y más bien, pues no han querido, porque también pues se trata de no querer rebajar las rentabilidades de este sector, que son multimillonarias, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que el Estado
bajo distintas modalidades, uso público, por supuesto, asignación de espectro para servicios propios de entidades gubernamentales, facilidad para compartir espectro a operadores pequeños y sociales, también, por supuesto, facilitar el uso de espectro para tareas experimentales, pero también para instituciones educativas, etcétera. Entonces, hay distintas maneras en que el Estado debe garantizar este derecho. Es que no es posible, sinceramente, Mario, te lo digo, no es posible que después de 30 años de estar discutiendo un modelo procompetitivo, proconvergente, México tenga ese déficit de cobertura. Sí, no. A ver, y la calidad del servicio, Javier, ya no vayamos tan lejos, ¿no? Y deja tú la calidad. Yo te juro, Oye, yo he llegado a frente países, a esa calidad, no por denostar a cualquier país de Centroamérica, pero he llegado a países de Centroamérica donde el nivel y lo curioso de todo, Javier, no me dejarás mentir, es que son muchas de las empresas que operan en México las que están en esos países, con una mucho mejor, parece una autopista de información lo que tienes realmente allá, y aquí nada. ¿No? Oye, pero no solo la calidad, ve el ritmo de aumento de tarifas. Sí, o sea, los costos de los servicios. A ver, hay un porcentaje de la población en México, el 15% de más bajos ingresos, que no tiene ni para una recarga. A ver, Mario, de eso se trata. Sí. Ahora, también a veces hay una visión totalmente economicista, mercantilista, en materia de telecomunicaciones e incluso de radiodifusión. Efectivamente son negocios, pero no solo negocios, son servicios públicos que el Estado concesiona a los particulares para que lo brinden con eficacia, calidad y asequibilidad. Bien. Oye, ¿para cuándo ya está lista y aprobada esta ley, Javier? Híjole, bueno, los conversatorios tienen todavía 3 jornadas por delante. Mañana jueves, el próximo martes 20, jueves 22, se cierran los conversatorios. Ahí empezamos a trabajar en generar o construir una reserva al dictamen que ya fue aprobado por las comisiones. Ese dictamen debe ser modificado mediante una reserva, porque hay que recordar que ya fue aprobado. Sí. Entonces tenemos que, mediante reservas en las comisiones, construir la modificación, y yo creo pues que esto se irá a un periodo extraordinario que efectivamente puede suceder la primera quincena de junio. Muy bien. Pues Javier Corral, senador de la República y secretario de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara Alta. Gracias por, como siempre, te agradezco mucho, Javier. No, hombre, con muchísimo gusto, Mario, como siempre. Gracias y hasta pronto. Un abrazo a Javier Corral. Bueno, ha conocido toda la vida de este sector Javier Corral, así que me parece muy acertado que esté en esta comisión encabezando parte de estos trabajos.